Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días. Recién cantábamos: a Él sea la gloria, sea la honra, sea el poder. Y hoy vamos a estar hablando en un pasaje en Lucas capítulo 11, donde vamos a ver nuevamente una manifestación del poder de Dios en la persona de Jesucristo. Y quisiera que prestemos atención a los detalles de este pasaje, porque nos vamos a dar cuenta cómo este pasaje nos va a mostrar la realidad de la batalla espiritual que existe y cómo no podemos nosotros solamente obviarla y decir: sí, hay una batalla entre ángeles y demonios, o hay una batalla entre el bien y el mal, y pensar que nosotros no estamos en ese campo de batalla. Vamos a darnos cuenta cómo nosotros somos el objetivo dentro de la batalla. Y lo que el enemigo quiere hacer es, él quiere destruirnos, y él quiere destruir la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer es, él quiere restaurarnos, protegernos, para que nosotros podamos vivir vidas para su gloria. Pero tenemos que ser serios acerca de este tema, porque si no somos serios acerca de este tema, podríamos llegar a pensar de que, si se está lidiando una batalla espiritual, pero qué bueno, yo estoy a salvo en Cristo. No. Si está tu alma a salvo en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, y lo que tú tienes seguro es la vida eterna. Pero si hay algo que el enemigo quiere hacer, es él quiere estorbarnos, y él quiere robarnos la oportunidad de que nosotros podamos obedecer y caminar en obediencia a Cristo. Entonces fíjate lo que dice Lucas capítulo 11 versículos 14 al 28. Vamos a leer este pasaje y vamos a darnos cuenta en este pasaje que la batalla por el reino es real y solo en Cristo tenemos esperanza. Fíjate lo que dice. Jesús estaba echando, Lucas 11:14, Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló. Evidencia del poder de Jesucristo y de la obra de Jesucristo es cuando Jesucristo obra, las cosas suceden. Y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La batalla por el reino es real. No podemos ser ingenuos y pensar que a nosotros no nos va a tocar, que nosotros no tenemos de qué preocuparnos. La batalla por el reino de Dios es real. Y algo que hemos estado viendo a lo largo del estudio de Hechos es que Jesús vino a enseñar y a instalar el reino de Dios sobre la tierra, el reino de los cielos. Pero hay un reino que está al revés, que está de cabeza, el reino de esta tierra.
que está gobernado y está dirigido por, dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Aquel que se rebeló y se levantó delante de Dios porque él quería llevarse la gloria de la adoración de Dios. Y junto con él un grupo de ángeles que se rebelaron y que su objetivo sobre esta tierra es tratar de destruir, matar, hurtar y de sacar de quicio el reino de Dios. Pero tenemos que entender que el reino de los cielos, el reino de Dios, es más poderoso. Y porque el reino de los cielos es más poderoso, nosotros tenemos que darnos cuenta al leer este pasaje de que Jesús tiene poder para salvar. Jesús tiene poder para destruir las estrategias del enemigo. Jesús tiene poder para hacernos libres. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Él, porque si no podemos llegar a convertirnos en un soldado caído en medio de la batalla. Fíjate que este pasaje nos muestra cómo esta batalla por el reino es real, y nos muestra, lo primero que vemos en el versículo 14 es el poder de Jesús, y cómo el poder de Jesús echa fuera el reino de las tinieblas. Dice así el versículo 14: Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. El poder de Jesús se manifestó en la vida de este hombre que tenía un demonio, que en el original, cuando dice que tenía un demonio o que un demonio le había hecho mudo, era que un demonio le había venido atormentando. Un demonio le estaba atormentando y le había quitado el habla. No sabemos si este hombre nació mudo. No sabemos si este hombre quedó mudo en algún momento a causa de algún pecado. No sabemos específicamente qué es lo que sucedió con este hombre como para que quedara mudo. Lo que sabemos es que estaba mudo a causa de un demonio. Y tenemos que darnos cuenta de que los demonios son reales. Los demonios no solamente una historia de terror, los demonios son reales. Jesús comienza su ministerio luchando contra Satanás cuando él sale 40 días al desierto durante un ayuno, y mientras él estaba ayunando, dice que Satanás vino a tentarle. Satanás no siempre te viene a tentar cuando estás peor espiritualmente. Satanás está buscando cualquier oportunidad. Jesús estaba ayunando y dice que mientras ayunaba, Satanás viene a tentarle, y Jesús responde contra los ataques de Satanás con la palabra de Dios y sale victorioso de los ataques de Satanás. Pero después vemos distintos momentos en los cuales Jesús se encuentra con varios demonios. Se encuentra con un niño que tenía un demonio que lo atormentaba y que lo arrojaba en el fuego. Un joven, un adolescente, no sabemos exactamente la edad que tenía. Encontramos otra historia de una mujer que tenía 7 demonios. Y encontramos la historia de este hombre en Gadara que tenía una legión de demonios. Y esta legión de demonios lo había llevado a estar esclavo y a estar viviendo en las tumbas y tener un estilo de vida que tal vez él nunca se había imaginado que iba a tener. Pero los demonios son reales, y el propósito de los demonios siempre va a ser destruir. Siempre va a ser tratar de alejar a las personas de Dios. Siempre va a ser susurrar a tus oídos las mentiras del diablo para que tú no te acerques a Dios. Y tenemos que darnos cuenta que los demonios son reales, tienen poder, pero el poder de Jesús echa fuera el reino de las tinieblas. Dice el versículo de que Jesús estaba echando fuera el demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló. Cuando Jesús manifestó su poder y echó fuera a este demonio, el poder de Jesús hizo a este hombre libre de la opresión demoníaca, y entonces este hombre pudo experimentar la libertad del demonio y al mismo tiempo habló. Y dice que las personas se maravillaban. Se maravillaban al ver el poder de Jesús, porque el poder de Jesús echa fuera las tinieblas. Aquellas tinieblas que habían tenido oprimido a este hombre ya no están. Ahora este hombre era libre, y este hombre podría experimentar esta libertad. Esa boca que había sido cerrada ahora había sido abierta por el poder de Jesucristo. Sabes, es hermoso saber que cuando la luz echa fuera las tinieblas, esa luz nos hace libres. Y así como el poder de Jesús se manifestó en este hombre, el poder de Jesús se ha manifestado en nuestras vidas.
Y la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo nos ha hecho libres de la esclavitud de las tinieblas y del pecado, ahora todas aquellas cosas que el pecado nos había hecho esclavos y todas aquellas cosas que antes nosotros no podíamos experimentar sin Cristo, ahora en Cristo podemos experimentarlas para gloria de Dios. Porque el poder de Jesús echa fuera el reino de las tinieblas. Pero vemos en este pasaje no solamente cómo Jesús echa fuera las tinieblas, sino que también vemos un grupo de personas que al ver el poder de Jesús rechazaron el reino de Dios, rechazaron el reino de Jesús, y eso demostró que ellos aún estaban en tinieblas. Fíjate lo que dice el versículo 15. Algunos se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Y vemos dos distintas reacciones al poder de Jesús en el versículo 15 y en el versículo 16. En el versículo 14 vemos dos reacciones al poder de Jesús: libertad y otros que se maravillaron al ver la manifestación del poder. En el versículo 15 y 16 vemos dos distintas reacciones. Vemos incredulidad y escepticismo. Vemos incredulidad de aquellos que dijeron: no, Él no hace milagros en nombre de Dios, Él hace milagros en nombre de Belcebú. Belcebú era una figura de un dios pagano o de un demonio que él, según, era el que controlaba a todos los demonios. Y este Belcebú era el señor de las moscas, es la traducción original. Pero lo que están diciendo ellos es: este Jesús no tiene poder. El poder de Jesús en realidad es poder de demonios, y son demonios echando fuera demonios. Esto es solamente un espectáculo. Incredulidad. Pero el segundo grupo era un grupo de escépticos, que dice el versículo 15, versículo 16: y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal. Y aquí la palabra señal también se traduce como milagro. Demandaban de él un milagro. Ellos querían otro milagro. Decían: a ver, casi como diciendo: a ver, si realmente eres tú, Jesús, si realmente tienes poder para decir lo que dices que haces, ¿por qué no haces otro milagro? Otro. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y Jesús dice: conocí el corazón de ellos, porque su escepticismo los estaba llevando a ellos a juzgar que Jesús no era el Hijo de Dios, porque Jesús no había hecho lo que ellos querían que él hiciera. Y sabes, muchas veces nosotros podemos llegar a caer en el mismo error que estas personas. Aún habiendo manifestado, aún habiendo visto el poder de Jesús y los milagros de Jesús, caemos en la incredulidad y caemos en el escepticismo, porque Dios no ha hecho lo que nosotros queremos. Porque Dios no ha hecho el milagro que nosotros esperamos para entonces creer en Dios. Porque Dios no ha cambiado esa área de mi vida que tanto me gusta cambiar. Porque Dios no ha cambiado a la persona que tanto necesito que cambie. Porque Dios no ha cambiado mi condición. Porque Dios no me ha cambiado de trabajo. Porque Dios no ha cambiado el corazón de mi esposo, de mi esposa. Porque Dios no ha cambiado el corazón de tal persona Y entonces caemos en un escepticismo, aún en un cinismo, de decir: no, Dios no es Dios porque Dios no ha hecho eso que yo necesito que Él haga. Entonces estas personas estaban cayendo en rechazar el reino de Jesús, aun cuando Él estaba echando fuera las tinieblas. Y eso lo único que estaba demostrando era que su corazón estaba lleno de tinieblas. Porque aquellos que creen en Jesús pueden identificar el poder de Jesús y el poder de Dios al obrar milagrosamente. Pero ellos estaban atribuyendo los milagros de Jesús a Belcebú, y ellos también estaban queriendo demandar de él otro milagro del cielo, mostrando incredulidad y mostrando escepticismo. Estaban rechazando el reino de Jesús, y eso estaba demostrando que aún estaban en tinieblas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque yo creo que en algún momento, tal vez algunos de nosotros, hemos caído en un escepticismo y en una incredulidad a causa de que Dios no ha hecho lo que nosotros queremos, o como nosotros queremos. Y el problema es que estamos siendo influenciados por el enemigo para dejar de creer en aquello que Dios tiene el poder para hacer. Dios tiene poder para hacer milagros.
Dios tiene el poder para sanar enfermos. Dios tiene el poder para cambiar corazones. Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Él tiene poder. Él tiene poder para sacarte del hoyo del pecado y de la condenación eterna de tu alma y darte salvación. Él tiene poder. Pero si algo quiere que el enemigo acerca de nosotros, es que nosotros no creamos, que nosotros seamos escépticos. Recién decía Carlos este milagro acerca de Naamán, ¿no? Y Naamán decía, o sea, ¿cómo meterme 7 veces en ese río y eso me va a sanar? ¿Eso me va a salvar? A veces nuestras expectativas acerca de Dios son otras, pero en realidad cuando nosotros no aceptamos a Jesús como lo que Él es, Él tiene poder para echar fuera las tinieblas y el reino de Jesucristo es real, caemos en una incredulidad, caemos en un escepticismo. Pero después vemos cómo, conociendo Jesús los pensamientos, a partir del versículo 17, dice, pero conociendo Él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué no se echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sabes? Lo tercero que vemos en este pasaje es que el reino de los cielos es imparable. Y vemos en estos versículos que recién leímos, vemos 2 reinos. Vemos el reino de los cielos y vemos el reino de esta tierra. Y vemos cómo estos 2 reinos están en guerra. Y Jesús dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y Jesús les dice: yo no soy del reino de esta tierra, yo vengo representando al reino de los cielos, y quiero demostrarte cómo vengo representando al reino de los cielos. Al final del versículo 20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y esta expresión del reino de Dios y esta expresión de el dedo de Dios es muy interesante. El dedo de Dios se menciona por primera vez en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado de Egipto, dice la palabra de Dios de que empezaron a haber manifestaciones, plagas, para demostrar el poder y la autoridad de Dios. Y cuando los magos de Egipto quisieron imitar las plagas que Dios había enviado a Egipto y no pudieron, fueron y le dijeron a Faraón: ¿sabes qué? Esto no podemos nosotros imitarlo, porque podemos ver claramente el dedo de Dios, el poder y la autoridad de Dios. La segunda vez que vemos el dedo de Dios es cuando vemos las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí, cuando le fueron entregadas a Moisés. Y ahora vemos esta misma expresión del dedo de Dios cuando Jesús dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Y sabes por qué el reino de Dios es imparable? Porque el reino de Dios tiene toda la autoridad de Dios en Cristo Jesús para instituir el reino sobre esta tierra. Y porque el reino de los cielos es imparable, Jesús aquí lo que está diciendo es: yo no estoy obrando en el poder de Satanás, yo estoy obrando en el poder y la autoridad del Padre. Ahora imagínate cómo le cayó eso a los líderes en ese momento, los líderes religiosos y todas las personas que están escuchando. Y les pone como ejemplo, dice: si sus hijos echan fuera demonios, entonces ¿en nombre de quién echan fuera a sus hijos? En los exorcismos se practicaban en ese tiempo, y había personas que practicaban exorcismos, echaban fuera demonios. No solamente Jesús lo buscaban para echar fuera demonios, había otras personas que echaban fuera demonios. Pero déjame decirte algo: no es lo mismo echar fuera demonios que echar fuera demonios en el poder y la autoridad de Dios Padre. Porque en el poder y la autoridad de Dios Padre, echar fuera el demonio tiene el objetivo de que el reino de Dios invada la vida de esa persona. Y cuando Dios trajo a nuestras vidas libertad, y cuando Dios trajo a nuestras vidas salvación, Él echó fuera las tinieblas para que el reino de Dios invada nuestros corazones. Él echó fuera el pecado para que entonces la luz de Jesucristo brille en nuestros corazones. Y tenemos que darnos cuenta de esto, porque no podemos concebir de que nosotros podamos estar viviendo de acuerdo al reino de las tinieblas y de acuerdo al reino de los cielos. No podemos.
No podemos. Y aquí lo que Jesús está diciendo, un reino dividido contra sí mismo no va a poder avanzar. Jesús lo que está diciendo es: yo traigo el reino de los cielos, yo traigo el poder de Dios y la autoridad de Dios. No hay nada que pueda detener el poder del Espíritu. Y sabes, cuando el reino de Dios invade tu vida, el poder del Espíritu es imparable. El poder del Espíritu es imparable. Y muchas veces nosotros nos resistimos. Nos resistimos al poder del Espíritu y al poder del Evangelio, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que Dios está queriendo echar fuera las tinieblas, pero continuamos abrazando las tinieblas y continuamos aferrándonos a aquellas cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Y hay una resistencia al Evangelio. Podemos rechazar por incredulidad y escepticismo, o podemos resistirnos a la obra de Dios en nuestras vidas, pero el reino de Dios es imparable. Tarde que temprano el reino de Dios va a hacer su obra en nuestros corazones. Y lo siguiente que vemos en este pasaje, y aquí es donde empieza a ponerse personal, en el versículo 21, dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. Y Jesús aquí no solamente nos muestra los dos reinos, aquí nos va a mostrar dos reyes. Y Jesús le dice a las personas que estaban escuchando: ustedes tienen que decidir de qué lado están. Ustedes tienen que decidir si están del lado de las tinieblas o si están del lado de la luz. Porque si bien la conquista, el reino de los cielos es imparable, la conquista del reino de los cielos es inminente. El reino de los cielos, la batalla por el reino es real, y esta batalla se va a dar, y tú tienes que escoger de qué lado estás. Tú tienes que escoger si estás del lado de las tinieblas o tienes que escoger si estás del lado de la luz. No puedes decir que estás del lado de la luz y hacer las cosas del reino de las tinieblas. No puedes decir que has sido liberado de la opresión del pecado y seguir sirviendo al pecado en tu corazón. Jesús dice: el que no recoge, desparrama. El que no está conmigo, no está de mi lado, contra mí está. Porque no hay esperanza en la moralidad ni en la espiritualidad. Solo hay esperanza en permitir que el reino de Dios transforme nuestras vidas. Y qué hermoso es ver el concepto que dice este pasaje, porque dice al principio del versículo 21, cuando dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, está describiendo el reino de la tierra y el reino de los demonios, el reino de Satanás. Si tú piensas que le puedes ganar la batalla a Satanás tú solo, recuérdate que no puedes en este versículo. Porque Satanás y el reino de esta tierra es como un hombre fuerte, bien armado, que custodia su palacio y sus bienes están seguros. Él es ese hombre fuerte, bien armado. Y el único que puede derrotar a ese hombre fuerte, bien armado, versículo 22 dice: cuando uno más fuerte que él lo ataca. Ese más fuerte es Jesucristo, y lo vence. Le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. ¿Sabes cuál era el botín de Satanás? El botín de Satanás eran todos los pecados que él tenía para acusarte. Pero todos esos pecados fueron cargados en la cruz del Calvario. Y el acta de decretos en Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado del botín,
A los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Sabes, Jesucristo venció en la cruz del Calvario, y cuando él murió en la cruz y resucitó al tercer día, él ha demostrado que su reino es inminente y no hay nada que lo pueda detener, ni la muerte, ni nuestros pecados, porque el poder de Jesucristo tiene más poder que el poder que el enemigo pueda llegar a tener sobre esta tierra. Él es el hombre más fuerte, él es el hombre que vence, él es el victorioso. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Si eres un súbdito de un reino, ¿bajo qué rey estás? ¿Le perteneces a Cristo? Y eso es evidente porque estás viviendo en obediencia y relación con Él, porque vives bajo la autoridad de Jesús, o estás sometido a la autoridad del demonio y estás viviendo en desobediencia y en enemistad con Él, y aún no le perteneces a Cristo. Y en el versículo 24 vemos como aquel que no se somete al reino de los cielos, aquel que se resiste al reino de los cielos, aquel que rechaza el reino de los cielos, sigue en peligro de la destrucción de las tinieblas. Versículo 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Déjame ilustrarte un poco, tratar de ilustrarte a qué se está refiriendo aquí Jesús. Imagina que tu vida es una casa en un campo de guerra, donde 2 ejércitos están peleando, y tu casa está en medio de ese campo de batalla. Y como eres una persona que eres muy confiada, deja las ventanas abiertas, deja las puertas abiertas, y de repente un soldado enemigo toca la puerta y dice: oye, ¿no me das refugio? ¿Cómo no? Mira, yo traigo cosas que te puedo ayudar, y con esto yo te voy a ayudar, y vas a ver, voy a encontrar la solución a tus problemas. Y entonces ese soldado enemigo entra en refugio y dice: pues bueno, me conviene. Es más, te comparto una recámara y va a ser mi roomie. Pero de repente comienzas a darte cuenta de las verdaderas intenciones de ese soldado enemigo, y lo que realmente ese soldado enemigo quiere hacer es quiere ponerte en contra del ejército amigo. Y entonces comienzas a querer: ¿sabes qué? Creo que no me conviene que seas mi roomie. Creo que no me conviene. Y comienzas a buscar a Dios, tal vez a través de espiritualidad, moralidad, una religión. Tal vez comiences a buscar a Dios por medio de Cristo y el Evangelio. Y de una forma u otra Dios te ayuda a deshacerte de ese enemigo. Pero como ese enemigo estaba bien cómodo contigo, dice que después de haber estado en lugares áridos regresa, y como sabe que tú sabes cómo deshacerte de él, regresa con 7 enemigos más, como para asegurarse de que no lo eches fuera. ¿Sabes? Yo creo que hay personas dentro de este lugar que en algún momento tal vez Cristo te ha hecho libre de la esclavitud de tus pecados, y tal vez en tu alma tú has experimentado la libertad y la salvación, el perdón de tus pecados, pero no has permitido que el reino de Dios invada tu alma. No has permitido que el reino de los cielos transforme tu vida, y te recuerdas lo rico que se sentía vivir en las tinieblas, y de repente comienzas a volver a abrir las ventanas y volver a abrir las puertas de tu vida, como para que las tinieblas vuelvan a cohabitar con la luz. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que el enemigo no vuelve de la misma manera. El enemigo vuelve, y vuelve con más fuerza, porque lo que quiere es destruirte. Y lo que el enemigo quiere destruir nuestras almas a través de ventanas o puertas que nosotros vamos abriendo en nuestras vidas, porque no las hemos cerrado, porque tal vez mantenemos ahí la oportunidad y mantenemos ahí la posibilidad de que algo de nuevo vuelva a suceder, porque hay pecado en nuestros corazones, hay pecado en nuestras vidas a los cuales no hemos renunciado.
El enemigo quiere hurtar, matar y destruir, pero Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Y si algo nosotros tenemos que entender es que si el reino de Dios invade todas nuestras vidas, no va a haber lugar para que el enemigo pueda tener lugar en nuestros corazones. Pero yo creo que muchos de nosotros a veces pasamos más tiempo escuchando la influencia del enemigo y la voz del enemigo que la voz de Dios. Y a causa de eso le vamos abriendo puertas al enemigo. Le vamos abriendo la ventana de nuestra vida. Cuando somos ingenuos y no nos damos cuenta de que realmente estamos en un campo de batalla, estamos en guerra, nuestras almas están en juego. Y vamos invitando a otros demonios a nuestro corazón. Vamos invitando a las tinieblas de vuelta a nuestro corazón. Cada vez que estamos tal vez abriendo oportunidades al pecado. Y si no somos drásticos, si no somos radicales, si no le cerramos por completo la puerta al demonio, el demonio va a volver y va a volver más fuerte y va a volver con 7 amigos para tratar de destruirnos. Ahora, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y podemos tener la confianza y la seguridad de que si Cristo está con nosotros y si nuestra alma está segura en Cristo, no hay más condenación. Pero no creas que el demonio no va a querer buscar la destrucción de tu vida sobre esta tierra. Y él no va a querer tal vez que tú te conviertas en un escarmiento, así como él se convirtió en un escarmiento a causa de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Termina diciendo el versículo 27 y 28: mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Algunos dicen que la adoración a María comenzó con Constantino. Yo creo que aquí ya había indicios de la adoración a María. Cuando leí eso pensé en un meme, pensé en un sticker, y esta fue mi expresión: ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Acaban de ver el poder de Cristo Jesús y en lugar de decir gloria a Dios y gloria a Cristo, llega esta mujer y dice: gloria a María, bendita esa mujer que te dio a luz. Y Jesús dice, le responde y le dice: al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos. Ellos son los que reciben la bendición. Los que reciben la bendición son aquellos que oyen las palabras de Dios y las guardan. ¿Sabes? La única forma de cerrarle la puerta al enemigo es abriéndole la puerta por completo al Espíritu Santo. Es permitiendo que sea el Espíritu Santo el que habite en esa morada, en esa casa, en medio del campo de batalla, y Él llene todo en todo. Cierre las ventanas, cierre las puertas, porque Él es nuestra seguridad. Él es el más poderoso, Él es el más fuerte. Pero nuestra batalla, nuestra lucha, como no es contra carne ni sangre, no podemos tratar de hacernos los fuertes luchando contra un enemigo que es más poderoso que nosotros. Necesitamos a aquel que es poderoso, a aquel que tuvo el poder de resucitar a Cristo de los muertos. Es el mismo que tiene el poder de llevarnos de un estado de muerte a un estado de vida. Y tenemos que escuchar y obedecer su palabra. Tenemos que dejar de luchar en nuestras fuerzas. Tenemos que dejar de luchar echándole ganas. Tenemos que luchar a través de la espada y el arma que Dios nos ha dado para poder tener victoria sobre el pecado, la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces escuchamos la palabra y hacemos lo que queremos, y de nuevo le volvemos a abrir la puerta al enemigo. O no, ni siquiera escuchamos la palabra, ni siquiera pasamos tiempo en la palabra, ni siquiera nos damos el tiempo para fortalecernos espiritualmente de tal manera de que no perdamos en la batalla contra el enemigo. Quiero hacerte 3 preguntas y con esto termino.
¿Alcanzas a ver la evidencia de la obra del enemigo en tu vida? ¿Identificas aquellas puertas o ventanas a través de las cuales le has dado entrada a tu vida? Y la última pregunta: ¿te rendirás al reino de Dios en tu vida para echar fuera las tinieblas del enemigo en tu vida? Es lo único. Es lo único. Rendirnos no ante el enemigo, sino rendirnos al reino de Dios. Porque es el reino de Dios el que tiene el poder y la capacidad de echar fuera las tinieblas del enemigo en nuestra vida. Cristo murió en la cruz del Calvario para que por su muerte nosotros tengamos vida. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó en el tercer día para que por su victoria sobre el pecado y la muerte nosotros podamos ser victoriosos. Es en Cristo que nosotros podemos descansar y en quien podemos estar seguros, pero necesitamos su palabra y necesitamos darnos cuenta y ser conscientes de que la batalla es real. La batalla por el reino es real y solamente Cristo y sus palabras es donde nosotros podemos tener esperanza. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.